Claro. David estuvo el viernes en esa conferencia de la CIDH. Sí. Y bueno, básicamente lo que dijeron los comisionados es que lo que menciona René, ¿no? Que han detectado una estigmatización muy peligrosa de los manifestantes, o sea, hacia los manifestantes y además de buena parte de la clase política, ¿no? Y que eso está generando, digamos, un nivel de confrontación muy complicado. Han visto, además, se han entrevistado con las personas de allá, tanto con los familiares de las víctimas como con los policías, que hay un gran número de policías heridos también, mucha gente que ha perdido familiares y sobre todo expresaban la necesidad de que haya un diálogo, ¿no? Ellos decían que no hay otra manera de salir de esto sino a través del diálogo, pero que no ven de ninguno de los dos lados digamos, la disposición a dialogar, ¿no? Y es muy complicado porque además se esperaría que de parte del gobierno hubiera algún tipo de gesto también, ¿no? Algo, pero por ejemplo, el señor Otárola fue ministro de Defensa cuando las matanzas de Ayacucho y luego lo nombran premier, o sea, es como que lo ascienden, ¿no? Luego sucede esto otro y no pasa nada, y encima él va al Congreso al día siguiente para el voto de confianza y lanza una arenga a la policía desde el Pleno, honor y gloria a la policía, y yo decía, oye, un momentito, y toda la gente que ha muerto, ¿qué? ¿No? Eso ha sido una ofensa también para la gente de estas zonas que se han manifestado y que han protestado, y eso más bien está agravando la confrontación. Entonces, no hay ningún puente entre los dos lados en conflicto, y sin eso no va a ser posible salir de esta situación, ¿no? ¿Qué nos dijo Clara? La comisión de la CIDH la tiene clara, ¿no? A mí me dio, digamos, una buena impresión escuchar las intervenciones de los comisionados, porque incluso algunos sectores habían buscado reunirse con ellos para darles una versión bastante particular de los hechos que ocurren en el país, ¿no? Por ejemplo, se reunió con un grupo de periodistas que tenía un enfoque raro, por decirlo de alguna forma, pero por suerte, lo que ha plasmado la Comisión Interamericana en su conferencia de prensa, y habría que esperar el informe, pero lo que ha plasmado en su conferencia de prensa es una mirada bastante objetiva de la realidad, es una mirada bastante preocupada sobre lo que está ocurriendo, es un llamado de atención a varios sectores, es un llamado de atención al Ejecutivo, ¿verdad? Prácticamente, es cuestión de interpretación, pero prácticamente ha sido un llamado de atención a la indolencia del Ejecutivo, a la insensibilidad del Ejecutivo, de los políticos, de los congresistas, y no solamente para establecer líneas de diálogo, mecanismos de diálogo, sino para darle tratamiento al problema. Aquí se le da tratamiento al problema con denuncias a líderes que detienen. Está bien, seguramente habrá un trabajo de inteligencia previo, pero que se utiliza para justificar muertes, para justificar posibles, presuntos crímenes que se tienen que investigar. Por eso es que el terruqueo, que fue una llamada de atención, como yo decía, o sea, yo escribí en Twitter porque me pareció eso, yo percibí eso. La Comisión Interamericana está espantada por el terruqueo, lo ha observado, lo ha apreciado, lo ha sentido, por el terruqueo existente en el país. Entre paréntesis, por eso es que no equipararía yo, con todo respeto por quien lo dijo, no es igual terruquear que neoliberalizar. No es lo mismo, porque al terruquear estás atribuyendo un delito, de terrorismo. Y llamar asesinos a todos los policías, a la policía por sí misma. No, estamos hablando de esta comparación entre terruquear y neoliberalizar. Exactamente. Llamar asesinos a todos los policías, no hemos caído en eso. Seguramente hay voces radicales indignadas, producto de las casi 50 muertes, que dicen todos los policías son asesinos. Lo mismo que nosotros siempre hemos dicho, no todos los policías son corruptos, pero sí hay policías corruptos. Entonces, la CIDH, retomando la línea de la CIDH, prácticamente ha hecho una lista, un recuento de todos los problemas que ha encontrado. Y parte de todos los problemas que la CIDH ha enumerado son viejos problemas en el país. Son problemas irresueltos, son rencores irresueltos.
y son parte de problemas viejos, antiguos, estructurales. Y se van a solucionar. Y ahora una de las preguntas es, ¿este gobierno, el de Dina Boluarte, va a poder solucionar esos problemas? ¿No? Eso va a provocar un entrampamiento. ¿Se van a detener las protestas o no se van a detener? No sé, la presidenta Boluarte decía en su conferencia de prensa, esta larguísima que dio hace 2 o 3 noches, que su gobierno será recordado como el gobierno que impuso el diálogo, la paz, etcétera. No, su gobierno será recordado por los 50 muertos. Por los 50 muertos. El policía y los ciudadanos. Es lamentable, pero ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se sale de esto? Ningún analista de los más serios que tenemos en el país tiene una salida, solamente tiene escenarios. Imagínate. Pero la CIDH, y con esto termino, lo que ha planteado es una lista de hechos muy sensibles y de problemas irresueltos también. La CIDH ha dicho que hay racismo. Ese es un problema viejo. Ese es un problema que recorre nuestro territorio vertical y transversalmente y recorre nuestras venas como seres humanos, como peruanos. ¿Cómo salimos de eso? ¿Cómo lo va a solucionar la presidenta Dina Boluarte con discursos como el del premier Otárola? René. No, tremendo. Y las marchas por la paz, ¿no? Que hablan de que vayan a su chacra, les dicen indios, o sea, eso es tremendo también. Es increíble, eso es increíble. Perdón. Pues no me parece tan increíble, es doloroso, pero no increíble. Eso es lo que vemos siempre. Lo que vemos siempre sí. es un comportamiento de negación del otro, de negación de la autonomía, de la capacidad de entender y de como es distinto a mí, entonces o está equivocado o es un bruto, no entiende, ¿no? Es muy, muy complicado y yo creo que ese es un problema, como dice Daniel, que ha arrastrado este país mucho tiempo y que Pedro Castillo era un tapón. Pedro Castillo era un tapón. Él contenía, ¿por qué? Porque había gente que sentía que por lo menos él iba al Coliseo Huanca y les decía, yo hermanos, yo también he pasado hambre como ustedes, yo hermanos, él los aguantaba, ¿no? Y como que había una comisión campesina de Madre de Dios que iba a Palacio, hacía fila y podía entrar eventualmente en uno de esos shows que hacía Castillo y entonces ya sentían que por lo menos alguien los escuchaba, porque el punto aquí es que siempre las clases dirigentes son las que han tenido interlocución con el poder. O sea, siempre la gente privilegiada tiene un primo, un amigo, un sobrino, un vecino que tiene un amigo que es director general en un ministerio y que conoce a alguien o que estudió, que fue promoción y que tiene cómo acceder de alguna manera a tener interlocución con el poder. Cuando llegó Castillo, todo el mundo se quedó sin libreto. Esa gente que siempre había tenido interlocución con el poder, o sea, no sabía cómo se iba a Zarratea a buscar contactos.